Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles el tema de la Virgen de Guadalupe bajo el concepto del mensaje teológico, el concepto histórico, el Nicán Mopohua y algún dato bíblico. En el dato histórico nos habla que San Juan Diego, llamado como Cuauhtémoc, que significa el águila que habla o el que habla con un águila, vivió en el año de 1474 a 1548. Según se dice, eso que él era un vecino de Cuautitlapan. Contaba con 57 años de edad antes de convertirse al cristianismo y ser el autor de la revelación de la Virgen de Guadalupe como protagonista de sus apariciones. Su día de fiesta de él es el día 9 de diciembre. Tenía una esposa llamada María Lucía. Ellos se bautizaron y después se casaron cristianamente, pero al poco tiempo su esposa muere. El relato del Nicán Mopohua fue escrito por Antonio Valerio en el año 1520 a 1605. Él era un hombre muy letrado y hablaba en náhuatl, tenía también como la lengua propia, aprendió en el castellano y el latín. Su padre fue contemporáneo de San Juan Diego, de manera que Valeriano, pues bien, pudo haber escuchado el relato de las apariciones de los mismos labios del vidente. Valerio tenía 11 años cuando las apariciones y 28 años cuando fue la muerte de San Juan Diego. El Nicán Mopohua significa que aquí se narra. Fue un escrito en el pueblo de Tlatelolco, posiblemente en el año 1549. Fue hecho de papel de pulpa de maguey, con los antiguos códices aztecas en la lengua náhuatl, pero con caracteres latinos. Es considerado como el Evangelio de Guadalupe y Antonio Valeriano es el evangelista. Eso lo estamos diciendo como si habláramos de una forma metafórica. En 1649 el bachiller Luis Lazo de la Vega lo manda a imprimir, aunque este escrito lo tenía bajo su poder Fernando de Ávila. Está comprobado que los norteamericanos invadieron a México en 1847 y se dedicaron al saqueo de los tesoros materiales y culturales de nuestro México. Vámonos a una de las fuentes originales, que es el autor Antonio Valeriano, y la traducción fue por el presbítero Mario Rojas. Otra relación también muy antigua de las apariciones, que está en náhuatl, es el Iningüey Tlamahuatzoctlin, en 1580, y se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. ¿Por qué aparece la Virgen de Guadalupe? En 1521, en México, había terminado la conquista, que fue algo muy violento y terrible. Los españoles no ganaron la conquista en contra de los indígenas. Son los españoles que se aliaban a los indígenas y sus tribus que odiaban a la tribu llamada Mexica Huasteca. Ellos fueron quienes ganaron a esa tribu azteca, que era el imperio, lo cual los españoles ganan con la ayuda de las demás tribus indígenas. Todos estos poderes gubernamentales, autoridades no eclesiales, al fin de cuentas, el primer gobierno que se instala decían: todos los indígenas serán vencidos y nosotros vamos a imponerles a Jesús. Y eso lo hacen como para manchar la dignidad de la Iglesia Católica. Pero cuando llegaron los misioneros a México, en el año 1523 al 1524, fueron los franciscanos y posteriormente los dominicos. Era un grupito como de 3 franciscanos en 1524 y en total se hicieron 12 con los dominicos, evangelizando a millones de indígenas. Ellos eran excelentes en las construcciones, en la ingeniería, en el campo, y también eran ellos ignorantes, o sea que no estaban letrados, y estos los evangelizaban para quitarles los sacrificios violentos y sanguinarios entre ellos mismos, el politeísmo, y les enseñaron al Dios verdadero de forma pacífica, y ordenaron sacerdotes indígenas y oficiaban la Eucaristía, en cambio de los sacrificios humanos y politeístas, y les enseñaron a escribir, les enseñaron a leer y a hablar el castellano. Eso fue lo que la Iglesia les propuso a los indígenas y ellos lo aceptaron con mucha fe y mucho amor, no como lo cuentan las leyendas negras. Vámonos al contexto histórico. La sociedad estaba marcada con un choque cultural entre las tradiciones indígenas y el cristianismo.
¿Dónde fue el lugar? El lugar fue en la colina sagrada del Tepeyac, uno de los 4 puestos principales para los sacrificios, y era sagrado para los mexicas, quienes veneraban a una diosa llamada Tonanzi, una diosa madre o madre de los dioses, lo cual no llevaba una máscara. Para los indígenas eso era un símbolo que era una diosa indígena cerca de la actual Ciudad de México. Vamos a dar los datos relevantes de Tonanzi. Tonanzi es una deidad mexica, ¿sí? Cuyo nombre significa nuestra madrecita en náhuatl. Ella era venerada como una figura material asociada con la fertilidad, con la tierra y con la vida. Vamos a dar 3 puntos específicos. Uno es el culto en el Tepeyac. Los mexicas acudían al cerro del Tepeyac para rendirle culto antes de la llegada de los españoles. 2, tenían símbolos de la tierra. Por ejemplo, representaban a la tierra como la dadora de vida y la madre y protectora. Y 3, en el sincretismo religioso dice que después del periodo de la conquista, los elementos del culto lo quisieron asociar con la Virgen de Guadalupe. Ellos querían adaptarlos como si fueran parte del cristianismo con la deidad de esos indígenas hasta que se evangelizó verdaderamente el significado de la deidad. Y el último punto, el cuarto, sería la conexión cultural, que era la veneración o era parte de la evidencia importante de las figuras maternales y la cosmovisión indígena. Esto fue lo que presentaban los indígenas como con la deidad de Tonanzi y ellos la asociaban con la Virgen de Guadalupe, lo cual después pues ya se fue adoctrinando como debería de ser correctamente y darles a entender qué significaba la aparición de la Virgen. Vámonos a las fuentes. Estas las encontramos en un libro de un tratado que dice que se llama La Conquista y la Virgen de Guadalupe, del seminario del Monseñor José Luis Guerrero, del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y vamos a dar un dato, por ejemplo, que dice que se descubre el mensaje de la Virgen de Santa María de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, y en el año 1910 por el Papa Pío X nombró a la Virgen María de Guadalupe como patrona de América Latina. También en el año 1945 el Papa Pío XII nombró a la Virgen María de Guadalupe como emperatriz de las Américas. Y el 12 de octubre de 1895 la Virgen guadalupana fue coronada católicamente en México. Ahora, el reconocimiento de la Iglesia. Se dice que tardó mucho tiempo porque recuerden que para canonizar se necesita de un cierto tiempo y muchas formas para poder comprobar que en verdad haya sido la aparición. Por ejemplo, en la canonización de San Juan Diego fue hasta el año 2002 por el Papa San Juan Pablo II. ¿Cuál era la importancia teológica? La importancia teológica era que la Virgen de Guadalupe es reconocida como la patrona de México y emperatriz de América Latina, y su devoción se extiende por el mundo entero. Las fuentes. ¿Cuáles fueron las fuentes de esto? Es el texto completo y la ratificación judicial que se encuentra en la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos. Es un archivo para la canonización de San Juan Diego. Ahora, ¿cuál fue el impacto cultural y religioso? El impacto se divide como en 3 puntos. Uno es la unificación cultural. ¿Por qué? Porque ayudó a integrar a las culturas indígenas y europeas bajo una devoción común. 2, la identidad mexicana, ¿sí? Porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad y resistencia en la historia de México, desde la independencia hasta los movimientos sociales modernos. Y 3, las peregrinaciones, que cada año millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe, convirtiéndola en uno de los principales santuarios marianos más grandes del mundo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de las críticas? Existen muchas críticas, por ejemplo, que algunos historiadores y antropólogos sugieren que la narrativa pudo ser adaptada para facilitar la conversión de los indígenas al cristianismo, incorporando elementos de sus tradiciones prehispánicas. En conclusión, la Virgen de Guadalupe no solamente es un símbolo religioso, sino también cultural y social que ha influido profundamente en la historia de México y América Latina. Su mensaje es de unión, de esperanza y de maternidad trascendente hacia las fronteras y las épocas. También vamos a dar otro dato que dice que Luis Becerra de Tanco en 1675 equivocadamente le puso a la Virgen Tecuatlanopeu.
lo cual no es lo correcto. El nombre de Santa María de Guadalupe es un nombre compuesto. Por ejemplo, María es de origen judío y Guadalupe de origen árabe. ¿Sí? María significa que es la escogida de Dios, la perfecta de Dios, o la más hermosa, o la iluminadora. Y Guadalupe significa Wadi ad Lub, que su traducción es como decir río de grava negra, o la cama del río, o el cauce del río. Ella se presentó como la Madre de Dios, Santa María de Guadalupe, lo que podemos traducir como el santo cauce del río, que porta el águila viva y la luz verdadera. Ella no es la luz, sino quien ilumina mediante de la luz. No es el agua, sino quien conduce el agua. La luz y el agua viva es Jesús. En este nombre está tomando a las dos raíces culturales más importantes de este mundo, los judíos y los árabes, que siempre por lo regular están en un conflicto de guerra, pero cuando en esa parte están como en una armonía de unidad. Y al entregarla al tío anciano de San Juan Diego, Bernardino, él cuando estaba enfermo le pidió que lo curara la Virgen, y ella, representando la raíz verdadera y la sabiduría y la autoridad del pueblo indígena, con ello nos entrega a su Hijo Jesucristo, lo cual es muy importante su nombre. Así se le nombra, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, pues en él está su identidad y la misión. Vamos a otro dato extra. San Juan Diego construyó allí una casita a un lado de la iglesia. Dicen que él la limpiaba la capilla todos los días, y también él acogía a los peregrinos que iban a visitar el lugar, y ahí permaneció hasta el final de sus días al servicio de Nuestra Señora de Guadalupe, la Reina del Cielo. También otro dato de él es que en 1791 Carlos María Bustamante estaba limpiando el marco de plata, y de repente se le derramó un solvente de ácido nítrico sobre la tilma, pero se restauró sola y espontáneamente. En 30 días quedó intacta. En 1921 también fue atacada por una bomba que destruyó casi parte de todo lo que estaba a su alrededor, pero la tilma queda intacta, o sea, no le pasa nada. También ahí se destruyó parte de un crucifijo de bronce, y también algunos aseguran, según la ciencia, que tiene un latido de 36 a 38 grados y no tiene pintura. Es como un asunto más divino que dicen los científicos, igual como la sábana de Turín, que es la sábana santa. Según la NASA, determinó que no hay ninguna huella de pintura en la tilma. De hecho, sería imposible. En 1950, casi más de una veintena de oftalmólogos han estudiado los ojos de la Virgen rigurosamente, y concluyen la expresión de sus ojos, que dicen que es una expresión perfecta, como si fuera un ojo humano real, también como su boca. Ellos triplican la imagen de la córnea y del cristalino, y en ese se encuentra un fenómeno exclusivo, como si fuera un ojo vivo. Se descubrió imágenes dentro del ojo que sería como el rostro de alguien humano, y también encuentran ahí un grupo de 12 personas, como si fuera la misma escena cuando Juan Diego extiende su tilma y presenta a ella. Ahora vámonos a un mensaje de la Virgen de Guadalupe, pero bajo el fundamento bíblico. En el fundamento bíblico, en Apocalipsis 12, la describe totalmente. Por ejemplo, si nos vamos en el capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, y ahí la describe como una mujer vestida de sol, con una luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ella está embarazada y grita de dolor, por lo que ha llegado la hora de dar a luz, dice, y la mujer dio a luz al hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante el trono de Dios. Esa sería la explicación bíblica, que sería como algo quizás comparativo o simbólico, más no literal,
porque también tenemos que tener en cuenta que en ese texto también puede representar a la iglesia, ¿sí? Y esa sería toda la narrativa histórica de Nuestra Señora de Guadalupe. A continuación vamos a dar la narrativa de las apariciones de la Virgen en español y en náhuatl. Cuando la Virgen de Guadalupe, según el Nican Mopohua, que es un texto en náhuatl, narra todas las apariciones que se dirigió hacia Juan Diego con sus frases llenas de amor, consuelo y autoridad. Primera aparición de la Virgen de Guadalupe, el 9 de diciembre de 1531. Su frase fue: Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Ahí explicó su deseo de que se construyera un templo en el Tepeyac para mostrar su amor y protección a todos los pueblos. Segunda aparición, el 9 de diciembre de 1531. Su frase fue: Hijito mío, el más pequeño, vuelve y di al obispo que es mi deseo. Ahí le pidió que insistiera ante el obispo para la construcción del templo. Tercera aparición, 10 de diciembre de 1531. Su frase fue: Escucha, hijo mío, el más pequeño, no temas, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Estas palabras son especialmente famosas porque expresan consuelo y confianza ante las dificultades que enfrentaba San Juan Diego. Cuarta aparición, el 12 de diciembre de 1531. Su frase fue: Sube, hijo mío, al cerro y corta las flores que encuentres, tráelas aquí. Le indicó recoger rosas de Castilla como la señal para el obispo, como un milagro que culminó con la aparición de la Virgen en la tilma de San Juan Diego. En total se recogen 4 encuentros principales con varias frases que reflejan amor maternal, humildad y autoridad divina. Resistencia del obispo. El obispo Fray Juan de Zumárraga, que era de la Ciudad de México, pidió una señal para comprobar la autenticidad de la aparición. ¿Cuál fue el milagro de las rosas? El 12 de diciembre, San Juan Diego presentó al obispo su tilma, o sea, el manto, como rosas castellanas, fuera de la temporada, y en la tela apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen. ¿Cuál es su simbolismo? Se descubre el mensaje de Santa María de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego. Los símbolos son su rostro. Es de una tez mestiza, de una jovencita bellísima que manifiesta ternura, compasión, misericordia y consuelo y amor. Su inclinación es el signo de humildad como lo expresan los indígenas, que ellos decían: es importante esta mujer porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas, pero su rostro nos dice que hay alguien mayor que ella, porque está inclinada en signo de respeto. A pesar que viene del cielo y pertenece a la realeza, ella no viene a imponerse, ni a arrasar, sino en actitud bondadosa y humilde. Los rayos del sol. Los rayos del sol representaban a Santa María de Guadalupe para que se parara enfrente del sol rodeada de los rayos de oro, intercalándose de forma con los serpenteantes, y está integrado en una figura de un nimbo, que es como una forma de una almendra, que le llaman mandorla, en toda la figura, lo que significa la divinidad, que es el sol de la justicia, el cual es Jesús, recordando las imágenes europeas de la Inmaculada Concepción, manifestando que ella es la que porta el verdadero sol de justicia y que viene a superar y a darle plenitud a todo lo creado. También cuando ella está rodeada de los rayos que provienen del sol y ella estando delante, significa como un eclipse. Los indígenas creían que no presagiaba destrucción, sino una nueva y luminosa era. Ojos. Sus ojos manifiestan misericordia y compasión. De igual forma manifiestan algunos aspectos que gracias a varias ciencias, como podemos ir conociendo más, también se descubre que tienen reflejos como en cualquier ojo humano, según las leyes de las ciencias, lo cual confirma que no se trata de adaptaciones fantasiosas.
Es un hecho de que las mismas imágenes se encuentran en los dos ojos, teniendo en cuenta sus distintas posiciones, sus principios y su correlación científica. Estudios científicos oftalmológicos dicen que es imposible pintar sobre el borde del tejido de la tilma, presentando todas las líneas y venitas de sus ojos que en ese tiempo no se sabía con tanta precisión. Reflejan como ojos humanos vivos que quienes estaban presentes al momento del milagro, también su mirada hacia abajo con ternura significa paz y amor. Su boca, sus labios son muy hermosos y el labio inferior, coincidentemente, quedó sobre el nudo de la tilma, lo que brinda una leve y tierna sonrisa. Sus manos están unidas en oración manifestando a una mujer en oración. Sus manos unidas son semejantes a la usanza europea y formando una casita que pidió para poder recibir de ella a todos sus hijos, escucharlos y darles su amor y su auxilio. Parece tener dos dones distintos representando a las dos razas unidas en la misma fe católica. Para científicos y o estudiosos determinan que significa que ya no sacrificarían más doncellas para sus dioses falsos, sino ahora me representarían espiritualmente su corazón, para poder ofrecérselos a mi hijo. También para los indígenas que creían que ella estaba en oración de un modo de usanza, los indígenas contemplando a la Virgen de Guadalupe decían, nuestros mayores ofrecían corazones a nuestros dioses, para que hubiera armonía en la vida. Esta mujer dice que sin arrancarlos, los pongamos los nuestros en sus manos para que ella se los presente al verdadero Dios. La tez mestiza. Su color de su piel es una mezcla de raza blanca y morena, o bronceado indígena, lo cual su persona logra unir las dos razas en símbolo de unidad. Su pelo. En las sociedades indígenas, cuando una mujer indígena es casada, tiene que hacerse un trenzado especial con sus cabellos subidos hacia los lados de manera de cuernitos. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene el cabello partido a la mitad y bien peinado hacia abajo, lo cual significa para los indígenas la evidencia de su virginidad. El vientre abultado muestra un embarazo avanzado a días de dar a luz. Jesús, el verdadero sol que ilumina a todo hombre y a su creación. Así nos los presenta la Virgen. La cinta oscura o negra se encuentra anudada en la parte superior del vientre, como anunciando su maternidad. Es una mujer encinta, es una mujer de espera, es una mujer de adviento. Ella es la Madre de Dios, arca viviente de la alianza, como lo dijo el Papa Benedicto XVI. Para los indígenas también representaba a las mujeres nobles embarazadas. Su pie o el paso danzante. Un pie está bien apoyado en la luna y otro en genuflexión, que con sus manos unidas hace un paso como los indígenas bailaban, que le llamaban el paso de danza, porque para la cosmovisión indígena bailar es orar, sus 46 estrellas. También como las flores en su vestido, todas las demás son 8 pétalos, porque para los indígenas el número 4 es muy importante, 4 y 4 es como la perfección. También puestas en un pentagrama musical, las 46 estrellas emiten unas notas en altitudes muy singulares y con notas muy complejas, pero de una tinte celestial, muy enigmático. Es toda una misticidad musical. El broche tiene forma de óvalo, con una cruz en el centro. Para los españoles es un broche que manifiesta el amor misericordioso de Jesús, expresado en la cruz central que porta, signo de su sacrificio máximo por amor. Hay que tomar en cuenta que los indígenas hacían una perforación entre el cuello y el pecho en algunos de sus ídolos de piedra, colocando una piedra semipreciosa verde que para ellos significaba su corazón, la cual pulían hasta convertirla en un espejo a la que denominaban el corazón de la divinidad. Los indígenas se veían reflejados en este corazón de piedra verde, entendiendo que los indígenas al ver a nuestra Santísima Madre María de Guadalupe y al observar este broche con la cruz central, ellos se veían reflejados en el sacrificio máximo de amor de Dios. Una cruz que también ellos usaban, pero en esta posición adquiriendo un valor insospechoso, pues contemplaban el verdadero corazón divino, que en su amor le daba vida a la Santísima Virgen y que por medio de ella a cada uno que la contemplaba como madre, pues fue en el súplico, en esa cruz cuando Jesús nos las entrega precisamente como madre. El ácido derramado. Hay una sutil mancha
como testimonio del hecho del derramamiento del ácido, el cual, por ese suceso, pudo haberse deshecho en su totalidad. Milagrosamente la imagen soportó esto sin ser dañada. Además, el 14 de noviembre de 1921 la imagen sufrió un terrible atentado por personas anticatólicas, poniendo una bomba a los pies de la imagen con forma de un ofrecimiento de flores en un florero que al explotar destruyó varios objetos de su alrededor y sin embargo a la sagrada imagen no le pasa absolutamente nada. La flor o cerro corazón. Todas estas flores extrañas son un cúmulo de mensajes, mientras que para los españoles eran arabescos o adornos. Para los indígenas era todo un mensaje tan claro y perceptible de dichos glifos. No siguen los pliegues de la túnica, sino que están encima de los pliegues todas las flores que tienen su raíz en el cielo, representando por el monte azul verdoso, lleno de estrellas, lo que significa que esta flor tiene su fundamento en lo celestial. La flor tiene forma de cerro, mientras que su tallo tiene la figura de agua. Este termina en punta, lo que para los indígenas es el tepeyac, que significa el cerro punta. El manto. El manto azul verdoso que cubre de pies a cabeza la figura de la Santísima Virgen de Guadalupe manifiesta que ella es una emperatriz, pues para la cultura indígena solo el emperador o tlatoani podría portarlo. El azul es la referencia al cielo. Las 46 estrellas científicamente se ha comprobado que corresponden al orden de las constelaciones en el solsticio de invierno de 1531. La túnica. La túnica de color rosa salmonado con sombreado marrón y carmesí representa a la tierra, ya que en esta se encuentran estos adornos o glifos, representando montes y agua. Su doblez inferior de su rodilla izquierda es una representación que los indígenas hacían de las mantas en los códices de tributos y también representa la cultura indígena danzante tradicional como si ella estuviera haciendo referencia a la cultura indígena danzante. El zapato, apoyado en el centro de la luna negra, forma parte de lo que se llama paso de danza. Sin embargo, aunque no tiene un color en específico, sino el de la tilma, que por lo que se ve en las tramas del hilo y la tilma, lo que nos ayuda comparativamente a confirmar de la tilma no tiene una preparación. Es una tela semejante porosa, llena de agujeros, con una costura visible en medio, rasgaduras, nudos y por el amarre de los hilos. No es útil para recibir color, sino que se necesitaría una preparación con una pasta que cubriera todas las imperfecciones y asimismo hacer que el color se conservara hacia enfrente de la obra, lo cual se nota que la tela no tiene ningún tipo de reparación y que tiene varias imperfecciones, las cuales la Santísima Virgen aprovechaba para embellecer su imagen con su belleza. La flor de los 4 pétalos. Es única en toda la túnica, ubicada en su inmaculado vientre, representando el Nahui Olin, el que significa el verdaderísimo Dios que por quien vive. Así que los indígenas captaron que el ser que se encuentra en el vientre era nada más y menos que Dios mismo, creador del universo, y que es Jesucristo el centro, tanto del mensaje como de esa hermosa y portentosa imagen en la tilma de la humilde Macehual, San Juan Diego. Santa María es el tabernáculo sagrado de Jesús Eucaristía. Él es el único y eterno sacrificio, quien ofrece su cuerpo, su sangre, su corazón y todo. O sea, Él es quien sustenta para la vida eterna. Las nubes. Significa que su manifestación es celestial por venir rodeada de las nubes. Para los indígenas era muy importante una frase a la que le llamaban difrasismo. Eran dos frases unidas y de estas dos sale una respuesta, o sea, 3 significados. Flor y canto, la verdad divina. Y dice, entre nieblas y nube, venir del lugar a todo desconocido,
y eso fue así como el saludo del emperador Moctezuma Hernán Cortés. Y luego dice, abrir un cofre de tesoros espirituales, lo cual es la fe. Y luego dice, el ser, ojos, oído y boca de aquel ser invisible y espiritual que en esta persona que veía en tinieblas y nubes se hacía visible. Así que la Virgen de Guadalupe entre nubes significaría la que viene del lugar a todo desconocido, ella abre un cofre de las riquezas espirituales y ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual porque en ella se manifiesta visible. El angelito. La figura es muy importante de esa imagen, representando a un angelito que es un Cuauhtlacuatzin, que significa águila que habla cosas divinas o preciosas. Pues tiene alas de águila, es un niñito indio y anciano a la vez, fuerte y sabio, es un ángel que ni está cargándola ni está colgándose de ella. Aquí en el centro de esta imagen, que es Jesucristo en su inmaculado vientre, el angelito con su mano derecha toma la punta del manto azul verdoso lleno de estrellas, que significa el universo, y con la mano izquierda mantiene sujeta la punta de la túnica rosa, que significa la tierra, uniendo en armonía el cielo y la tierra, exactamente como eran representadas las águilas en los códices. Las alas del angelito tienen tres colores, azul, blanco y rojo. Para los indígenas eran colores sagrados y que con el tiempo se plasmaron a nuestra bandera y que se unen en un significado al color negro de la luna, ya que estos son los colores de los cuatro rumbos del universo. El negro simboliza el norte, el azul simboliza al sur, el blanco simboliza al oeste y el rojo simboliza al este. La luna negra. La luna está en cuarto menguante y está en el color negra porque está en contraluz y con el sol su color se une a las alas del ángel que significan los cuatro rumbos del universo, estando de pie en paso de danza o en oración y la usanza indígena. En el centro de la luna, tomando en cuenta los códices y la mentalidad indígena, es un muy importante mensaje, ya que la expresión México significa el centro de la luna o en el ombligo de la luna, lo que a su vez significa en el hogar de la divinidad omnipotente. En el centro, el creador del universo, como en el lugar donde surgen los cuatro rumbos del universo. Ella viene con el verdadero sol de justicia en el centro, el creador del universo, lo que nos ayuda a entender que esta mujer encinta portando al verdadero Dios por quien se vive en su inmaculado vientre, viene en el centro de la luna, la casa de Dios omnipotente que es el centro de la creación del universo, de donde surgen los cuatro rumbos del universo. Ella viene con el verdadero sol de justicia en su inmaculado vientre, eclipsando y superando absolutamente todo. Dios en María es el ser supremo por excelencia y viene a su hogar, centro de su casita sagrada, centro de su iglesia. La Virgen de Guadalupe oculta al sol, apareciendo sus rayos detrás de ella, pisa la luna y las estrellas adornan su manto como un símbolo de algo celestial. El mandar a que se construya un templo es un profundo símbolo del comienzo de un nuevo sistema de vida. La imagen representa a una jovencita de entre 16 y 18 años con una altura de 1.43 centímetros, compatible con los indígenas. Su cabeza inclinada y no mira de frente, porque para los indígenas mirar de frente es ofender. Tiene 9 arreglos florales que significan los 9 pueblos que salen de Aztlán para fundar la Gran Tenochtitlan, según las historias de los aztecas. Sus rasgos mestizos reflejan una unión entre culturas indígena y española. La milagrosidad es que la tilma de San Juan Diego, hecha de fibra de maguey, ha resistido el paso del tiempo y se conserva en la Basílica de Guadalupe hasta el día de hoy. Hermanos en Cristo, hemos llegado al final del tema de la Virgen de Guadalupe, esperando haya sido de su edificación personal. No olviden de darle like, compartir, suscribirse y comentar este video. Me despido por el momento de ustedes con una pequeña oración y decimos:
Santa María, Madre de Dios, Virgen de Guadalupe, preséntanos a tu Hijo, cúbrenos con tu manto e intercede por todo tu pueblo de México, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hasta pronto.